equipo. Vamos a grabar en el siguiente orden. Del 178, 0 y 1, Paulita. 2, Ricardo. 3, Osvaldo. 4, Marcelino. 5, Gildardo. Del 169 hacemos 1 y 2, Ketty y Pepe. O sea, 0 y 1, Ketty y 2, Pepe. ¿Sí? Y dejamos los otros 2 para los que entren ahora. ¿Ok? Entonces, a ver, les voy a ofrecer la oración yo, que son las 6:00. Okay. Amado Padre Celestial, querido Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de reunirnos de nuevo para tratar de discernir, de comprender estos maravillosos documentos donde recibimos la instrucción de las verdaderas enseñanzas de Jesús. Te damos gracias, Padre, por tener el privilegio de tener este grupo que nos ayuda para que mantengamos una constante de estudio, una constante de trabajo, de esfuerzo en nuestra parte espiritual. Te damos gracias por nuestras familias, hoy por nuestras esposas, madres, hermanas, que son personas tan especiales y que hoy las recordamos en el Día Internacional de la Mujer, pero que debían ser nuestra prioridad de todos los días. Entender que son nuestras compañeras eternas en este camino de ascensión hasta tu presencia. Ayúdanos, Padre, para que tengamos la capacidad de compartir las cosas que aprendemos a cada momento. Ayúdanos a ser diligentes en nuestro estudio. Ayúdanos a tener la capacidad de compartir el conocimiento recibido. Pero sobre todo, ayúdanos a hacer tu voluntad y a ser humildes en el conocimiento recibido. Te lo pedimos y agradecemos humildemente en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, Paulita tiene la palabra. ¿Se escucha bien? Sí, señora. Ustedes me dicen cuando ya aparezca, por favor. Ya. Ya. Ok. Documento 168. La resurrección de Lázaro. Era poco después del mediodía cuando Marta salió al encuentro de Jesús y que se asomaba allende la colina cerca de Betania. Su hermano Lázaro estaba muerto desde hacía 4 días y había sido sepultado en el sepulcro privado, en un extremo alejado del jardín. Al atardecer del domingo, por la mañana de ese día jueves, hicieron rodar la piedra a la entrada de la tumba. Cuando Marta y María enviaron el mensaje a Jesús sobre la enfermedad de Lázaro, confiaban en que el maestro haría algo. Sabían que su hermano estaba desesperadamente enfermo y aunque apenas se atreverían a esperar que Jesús abandonara su obra de enseñanza y predicación para acudir a socorrerlos, tanto confiaban en su poder para curar enfermedades que pensaron que bastaría con que él pronunciara palabras de curación y Lázaro inmediatamente sería curado. Y cuando Lázaro murió, pocas horas después de que partiera el mensajero de Betania camino a Filadelfia, razonaron que eso sucedió porque el maestro no supo de la enfermedad de su hermano hasta demasiado tarde, cuando ya estaba muerto desde hacía varias horas. Pero tanto ellas como todos sus amigos creyentes se sorprendieron grandemente por el mensaje que trajo de vuelta el mensajero. Al regresar a Betania la mañana del martes, el mensajero insistió que había oído a Jesús decir: esta enfermedad no es en realidad para muerte. Tampoco podían comprender ellos por qué él no les había enviado mensaje alguno ni les había ofrecido ayuda. Muchos amigos de las aldeas cercanas y otros de Jerusalén vinieron para consolar a las apesadumbradas hermanas. Lázaro y sus hermanas
eran hijos de un judío noble, de buena posición económica, y que había sido el caudillo principal de la pequeña aldea de Betania. A pesar de que ellos tres eran desde hacía mucho tiempo seguidores apasionados de Jesús, eran altamente respetados por todos que los conocían. Habían heredado grandes viñedos y olivares en este vecindario, y su riqueza también se demostraba por el hecho de que podían permitirse un sepulcro privado en sus propias tierras. Sus padres yacían en ese sepulcro. María había abandonado la idea de que viniera Jesús y se había dejado llevar por su dolor, pero Marta siguió aferrándose a la esperanza de que vendría Jesús, aún hasta el momento en que esa misma mañana hicieron rodar la piedra hasta la tumba y sellaron la entrada. Aún entonces, ella encargó a un joven vecino que vigilara la carretera de Jericó, desde la cresta de la colina al este de Betania. Este muchacho fue quien trajo a Marta la nueva de que Jesús y sus amigos se acercaban. Cuando Marta se encontró con Jesús, cayó a sus pies exclamando: Maestro, si hubieras estado tú aquí, mi hermano no hubiera muerto. Muchos temores pasaron por la mente de Marta, pero no expresó ninguna duda, ni tampoco se atrevió a criticar ni a poner en tela de juicio la conducta del maestro en relación con la muerte de Lázaro. Cuando ella hubo hablado, Jesús se inclinó, haciendo que se levantara. Dijo: solamente ten fe, Marta, tu hermano se levantará nuevamente. Entonces respondió Marta: sé que se levantará en la resurrección del último día, y aún ahora yo creo que lo que tú le pidas a Dios, nuestro Padre, te lo otorgará. Entonces dijo Jesús mirándola fijamente a los ojos: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. En verdad, el que viva y crea en mí, en realidad nunca morirá. Marta, ¿crees tú esto? Y Marta respondió al maestro: sí, hace mucho tiempo que creo que tú eres el libertador, el Hijo de Dios vivo, aún el que debía venir a este mundo. Habiendo Jesús preguntado por María, Marta se dirigió inmediatamente a la casa. Ay, perdón. Creo que ya se me fue. Ay. Ya. Ay, disculpe, pero se me borró esto. Habiendo preguntado por María, Marta se dirigió inmediatamente a la casa y susurrándole a su hermana le dijo: el maestro está aquí y ha preguntado por ti. Cuando María oyó esto, enseguida se levantó y salió deprisa para encontrar a Jesús, quien permanecía en el mismo sitio donde se había encontrado con Marta, no muy lejos de la casa. Los amigos que acompañaban a María para consolarla, cuando vieron que se levantaba tan deprisa y salía, la siguieron, suponiendo que se dirigía a llorar junto a la tumba. Muchos de los presentes eran enemigos acervos de Jesús. Por eso había salido Marta por su cuenta para recibir a Jesús. Por eso también había vuelto a la casa en secreto para informar a María que él preguntaba por ella. Marta, aún anhelando ver a Jesús, quería evitar en lo posible todo disgusto que la súbita llegada de Jesús en medio de un gran grupo de sus enemigos de Jerusalén pudiera ocasionar. Era la intención de Marta permanecer en la casa con sus amigos mientras María salía para saludar a Jesús, pero fracasó en su intento,
porque todos ellos siguieron a María y desde este modo se encontraron inesperadamente en la presencia del Maestro. Marta condujo a María hasta donde Jesús, y cuando ésta lo vio, cayó a sus pies, exclamando: si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús vio cuán grande era la aflicción de todos por la muerte de Lázaro, su alma se llenó de compasión. Al ver los demás que María había ido a saludar a Jesús, se retiraron a corta distancia, mientras Marta y María estaban con el Maestro y recibían sus palabras de consuelo y exhortaciones de mantenerse firmes en su fe en el Padre y de resignarse completamente a la voluntad divina. La mente humana de Jesús se conmovió profundamente por el conflicto entre su amor por Lázaro y por sus acongojadas hermanas y su desprecio y desdén por las muestras exteriores de afecto manifestadas por algunos de estos judíos escépticos con intenciones de asesinato en el corazón. Jesús resentía profundamente el espectáculo forzado de sufrimiento exterior por la muerte de Lázaro de algunos de estos supuestos amigos, porque esa falsa pena estaba asociada en el corazón de ellos con tan amarga enemistad contra él. Algunos de estos judíos, sin embargo, eran sinceros en el luto, porque eran en verdad amigos de la familia. Número 1. Junto a la tumba de Lázaro. Después de pasar Jesús unos momentos consolando a Marta y a María, apartados de los demás, les preguntó: ¿a dónde lo habéis puesto? Entonces Marta dijo: ven y verás. Mientras el Maestro seguía en silencio a las dos sufrientes hermanas, lloró. Cuando los amigos judíos que lo seguían vieron sus lágrimas, uno de ellos dijo: mira cómo lo amaba él. ¿Acaso el que abriera los ojos de un ciego no podría haber prevenido la muerte de este hombre? En ese momento ya se encontraban de pie frente al sepulcro familiar, que era una pequeña cueva natural o declive en el reborde de la roca que se levantaban unos 10 metros en el extremo más alejado del jardín. Es difícil explicar a la mente humana por qué lloró Jesús, aunque tenemos acceso al registro de las emociones humanas combinadas con el pensamiento divino, como se anotan en la mente del ajustador personalizado. No estamos completamente seguros de la causa real de las manifestaciones emocionales. Nos inclinamos a creer que Jesús lloró debido a una cantidad de pensamientos y sentimientos que pasaban por su mente en ese momento, tales como, primero, sentía una compasión genuina y dolorosa por Marta y María. Tenía un afecto humano profundo y real por esas hermanas que habían perdido a su hermano. Segundo, su mente se perturbó por la presencia de la multitud de plañideros, algunos sinceros, otros meramente fingidos. Siempre resentía él estas exteriorizaciones de pesar. Sabía que las hermanas amaban a su hermano y tenían fe en la sobrevivencia de los creyentes. Estas emociones conflictivas posiblemente expliquen por qué lloró al acercarse a la tumba. Verdaderamente titubeó antes de traer a Lázaro de vuelta a la vida mortal. Sus hermanas en verdad lo necesitaban, pero Jesús lamentaba tener que traer de vuelta a su amigo para que experimentara la amarga persecución que sabía que Lázaro habría de sufrir como resultado de protagonizar la más grande de las demostraciones de poder divino del Hijo del Hombre.
Ahora podemos relatar un hecho interesante e instructivo. Aunque esta narrativa se desarrolla como un conjunto aparentemente natural y normal de acontecimientos humanos, tiene ciertas manifestaciones colaterales sumamente interesantes. Cuando el mensajero fue a donde Jesús el domingo para decirle de la enfermedad de Lázaro, Jesús envió un mensaje de que no era para la muerte. Sin embargo, cuando fue personalmente a Betania, preguntó a las hermanas, ¿a dónde lo habéis puesto? Aunque todo esto pareciera indicar que el maestro procedía según la forma de esta vida y de acuerdo con el conocimiento limitado de la mente humana, sin embargo, los registros del universo revelan que el ajustador personalizado de Jesús impartió órdenes de que se detuviera indefinidamente en el planeta al ajustador de pensamiento de Lázaro después de la muerte de este. Y esta orden se registró tan solo 15 minutos antes de que Lázaro expirara. ¿Acaso la mente divina de Jesús ya sabía, aún antes de que muriera Lázaro, que lo despertaría de los muertos? No lo sabemos. Solo sabemos lo que aquí narramos. Muchos de los enemigos de Jesús tendrían que mofarse de sus manifestaciones de afecto y decían entre ellos, si tanto apreciaba a este hombre, ¿por qué tardó tanto en venir a Betania? Si él es lo que dicen que es, ¿por qué no salvó a su querido amigo? ¿Qué beneficio representa curar extraños en Galilea si no puede salvar a los que ama? Y de muchas otras maneras desdeñaron y resaltaron importancia a las enseñanzas y obra de Jesús. Así pues, este jueves por la tarde, a eso de las 2:30, estuvo listo el escenario de esta pequeña aldea de Betania para la realización de la más grande de las obras relacionadas con el ministerio terrenal de Micael de Nevadón. La más grande manifestación de poder divino durante su encarnación, puesto que su propia resurrección ocurrió después de haber él liberado de los vínculos de la morada mortal. El pequeño grupo reunido ante la tumba de Lázaro no podía darse cuenta de la presencia cercana de vastas huestes de todas las órdenes de seres celestiales reunidas bajo la guía de Gabriel y aguardando la dirección del ajustador personalizado de Jesús, vibrando de expectativa y listos para ejecutar la solicitud de su amado soberano. Cuando Jesús pronunció estas palabras, quitad la piedra, las huestes celestiales reunidas se prepararon para actuar el drama de la resurrección de Lázaro en la semejanza de su carne mortal. Esta forma de resurrección comprende dificultades de ejecución que en muchos trascienden la técnica usual de la resurrección de las criaturas mortales en forma morontial y requiere muchas más personalidades celestiales y una organización mucho mayor de recursos universales. Cuando Marta y María oyeron la orden de Jesús de que quitaran la piedra a la entrada de la tumba, se llenaron de emociones opuestas. María esperaba que Lázaro resucitara de entre los muertos, pero Marta, aunque hasta cierto punto compartía la fe de su hermana, más sufría por el temor de que Lázaro no estuviera presentable en su apariencia ante Jesús, los apóstoles y sus amigos. Dijo Marta, ¿realmente debemos quitar la piedra? Mi hermano ya hace 4 días que murió, ya ha empezado su cuerpo a descomponerse. Marta dijo esto. También, ¿por qué no
no estaba perdón. Marta dijo esto también porque no estaba segura de la razón por la cual el maestro había pedido que se quitara la piedra. Pensó que tal vez Jesús tan solo quería ver a Lázaro por última vez. Ella no era de carácter firme ni constante en su actitud. Como titubeaba antes de quitar la piedra, Jesús dijo: ¿acaso no os dije desde el principio que esta enfermedad no era para la muerte? ¿Acaso no he venido para cumplir mi promesa? Después de llegar aquí, ¿acaso no dije que si tan solo creías, verías la gloria de Dios? ¿Por qué dudáis cuando hay que esperar antes de que vosotros creáis y obedezcáis? Cuando Jesús terminó de hablar, sus apóstoles, con la ayuda de sus vecinos serviciales, se acercaron a la piedra y la hicieron rodar hasta que se descubrió la entrada de la tumba. Era creencia común de los judíos que la gota de hiel en la punta de la espada del ángel de la muerte comenzaba a actuar al fin del tercer día, de modo que su afecto pleno se manifestaba al cuarto día. Aceptaban que el alma del hombre pudiera rezagarse junto a la tumba hasta el fin del tercer día, tratando de reanimar el cuerpo muerto. Pero creían firmemente que esa alma se iba a la morada de los espíritus antes de que amaneciera el cuarto día. Estas creencias y opiniones sobre los muertos y la partida de los espíritus de los muertos sirvieron para asegurar en la mente de todos los que ahora estaban presentes junto a la tumba de Lázaro y posteriormente para todos los que oyeron lo que estaba por ocurrir, que este era real y verdaderamente un caso de resurrección entre los muertos por obra personal del que declaró que él era la resurrección y la vida. Gracias. Muchas gracias, Paulita. Antes de que continúe Ricardo, ¿me quieres poner el punto 11, el numeral 11? Claro que sí. Ahí aquí está. Ahí, ok. Yo quiero llamar su atención sobre lo siguiente. Ustedes saben que gran parte de los mitos que nosotros tenemos en relación a la muerte, ¿sí?, con el tema de la resurrección, es que nosotros resucitamos aquí en la tierra y con este cuerpo, ¿sí? Inclusive en las escrituras hay una en la Biblia que dice que más o menos que lo corrupto se revestirá de inmortalidad o sea, que se restablece. Y es más, por ejemplo, en el libro de Mormón habla con una claridad cómo se restablece completamente los músculos, los huesos, todo como si se regenerara el cuerpo muerto. Y nosotros sabemos que parte de la revelación, el tema de la muerte, no es así. Nosotros resucitamos. Primero, no resucitamos en este planeta y segundo, resucitamos en un estado morontial, en un estado intermedio. Entonces es muy interesante cuando vemos lo que fue lo complejo de resucitar a Lázaro en este mismo cuerpo y en este mismo estado. O sea, ese sí era volverlo a la vida, ¿sí? Con un cuerpo que ya estaba muerto con todas sus funciones. Y miren cómo Jesús con ese preconocimiento le dice al ajustador, aguántese ahí, ¿sí? Y hace que vengan un montón de huestes celestiales. Miren lo que tiene Paulito Rosado. Esta forma de resurrección comprende dificultades de ejecución que en mucho trascienden la técnica usual de la resurrección de las criaturas mortales en forma morontial y que requiere muchas más personalidades celestiales y una organización mucho mayor de recursos universales. Recordemos que cuando uno resucita a un estado morontial, resucita en unas cámaras especiales donde le tienen lista la pijama nueva, ¿sí? Y se toma un tiempo, eso no es automático. Entonces imagínense todo lo que fue la logística para volverlo a la vida, ¿sí? Y aún Jesús, con ese amor que les tenía, porque ya eran como su familia, los tres hermanos, sabía lo que iba a significar la persecución que se iba a desatar contra Lázaro, ¿sí? Porque de hecho querían matarlos todo el tiempo, porque era el recordatorio del poder de Jesús. Entonces es muy interesante, por eso quería llamar su atención para repasar un poquito ese tema. Listo, puedes continuar, Ricardo.
Te lo dejo ya listo. Gracias. Buenas tardes a todos. 2. La resurrección de Lázaro. Mientras este grupo de unos 45 mortales estaba de pie delante de la tumba, podían ver vagamente la forma de Lázaro, envuelto en mortajas de lino, descansando en el nicho inferior derecho de la cueva fúnebre, mientras estas criaturas terrenales estaban ahí, de pie en un silencio estupefacto. Las vastas huestes de seres celestiales ocuparon su lugar, preparándose para responder a la señal de acción en el instante en que la diera Gabriel, su comandante. Jesús levantó la vista y dijo: Padre, estoy agradecido de que hayas oído y otorgado mi solicitud. Sé que siempre me oyes, pero te hablo así por los que están aquí junto a mí para que me puedan creer que tú me has enviado al mundo, para que sepan que trabajas conmigo en lo que estamos por realizar. Y después de orar, dijo en voz muy alta: Lázaro, ven fuera. Aunque los observadores humanos permanecieron inmóviles, las vastas huestes celestiales se activaron al unísono obedeciendo la palabra del Creador. Era tan solo 12 segundos del tiempo terrenal. La forma hasta ese movimiento sin vida de Lázaro comenzó a moverse y finalmente se sentó en el borde de la piedra sobre la que había yacido. Su cuerpo estaba atado por las mortajas, su rostro cubierto con un paño. Cuando se puso de pie delante de ellos, vivo, Jesús dijo: aflojad sus vendajes y dejadlo salir. Todos excepto los apóstoles, Marta y María, huyeron a la casa. Estaban pálidos de terror y sobrecogidos por el asombro. Aunque algunos permanecieron allí, muchos regresaron corriendo a su hogar. Lázaro saludó a Jesús y a los apóstoles y preguntó qué significaban las mortajas y por qué se había despertado en el jardín. Jesús y los apóstoles se apartaron, mientras Marta le contó a Lázaro sobre su muerte, entierro y resurrección. Tuvo que explicarle que él había muerto el domingo, habiendo resucitado a la vida el jueves, porque él no tenía conciencia del tiempo desde el momento en que había caído en sueño de la muerte. Mientras Lázaro salía de la tumba, el ajustador personalizado de Jesús, que ahora era el jefe de su clase en este universo local, mandó al exajustador de Lázaro, que se encontraba ahora esperando que volviese a residir en la mente y alma del hombre resucitado. Entonces fue Lázaro a donde Jesús y con sus hermanas se arrodilló a los pies del Maestro para manifestar su gratitud y ofrecer alabanza a Dios. Jesús, tomando a Lázaro de la mano, lo levantó diciendo: Hijo mío, lo que te ha ocurrido a ti también lo experimentarán todos los que creen en este evangelio, excepto que resucitarán en una forma más gloriosa. Tú serás un testigo viviente de la verdad que yo he hablado. Yo soy la resurrección y la vida. Pero vayamos ahora todos a la casa y compartamos alimentos para estos cuerpos físicos. Mientras caminaban hacia la casa, Gabriel despidió a los grupos adicionales de las huestes celestiales allí reunidas. Mientras anotaba en los registros el primer caso en Urantia y el último en que una criatura mortal había resurgido de la muerte con el mismo cuerpo físico. Lázaro casi no podía comprender lo que había sucedido. Sabía que había estado muy enfermo, pero tan solo podía recordar haberse dormido y haber sido despertado. Nunca pudo relatar nada de lo ocurrido estos 4 días en la tumba porque había estado completamente inconsciente. El tiempo no existe para los que duermen el sueño de la muerte. Aunque muchos creyeron en Jesús como el resultado de esta obra extraordinaria, otros tan solo endurecieron su corazón aún más para rechazarlo. Para el mediodía del día siguiente,
se había difundido por todo Jerusalén la noticia de este acontecimiento. Decenas de hombres y mujeres fueron a Betania para contemplar a Lázaro y hablar con él. Y los fariseos, alarmados y desconcertados, convocaron una reunión de urgencia del Sanedrín para poder determinar qué debían hacer respecto a estos nuevos acontecimientos. Gracias. No lo quites todavía, por favor. Quería referirme al 5 y al 7, en el 2.5 y en el 2.7. Ahí, en el 2.5. Miren ustedes que es interesante, que dice, Lázaro saludó a Jesús y a los apóstoles y preguntó qué significaban las mortajas y por qué se había despertado en el jardín. Jesús y los apóstoles se apartaron mientras Marta le contó a Lázaro sobre su muerte, entierro y resurrección. Tuvo que explicarle que él había muerto el domingo, habiendo resucitado a la vida el jueves, porque él no tenía conciencia del tiempo desde el momento en que había caído en el sueño de la muerte. Esa es otra de las cosas que el libro nos enseña acerca de los mitos que hay en relación a la muerte. La gente jura que el espíritu anda por ahí y nos han hablado que se va para el limbo, para el purgatorio, para una cantidad de sitios, y la realidad es que la muerte, cuando llega, la persona queda como si estuviera dormida, ¿sí? Y vuelve y nos lo aclara más abajo, en el numeral 7 y en el 9, creo que fue. Dice, entonces Lázaro fue donde Jesús y con sus hermanas se arrodilló a los pies del maestro para manifestar su gratitud y ofrecer alabanza a Dios. Jesús, tomando a Lázaro de la mano, levantó diciendo, hijo mío, lo que te ha ocurrido a ti también lo experimentarán todos los que creen en este evangelio, excepto que resucitarán en forma más gloriosa, por lo que les estoy diciendo que resucitamos en unas salas de resurrección en un estado morontial. Pero a todos nos va a pasar lo mismo. Entonces, ¿en qué sentido debemos tener claridad? En que nos vamos a dormir y quedamos dormidos. Punto. No somos conscientes nosotros de lo que va a pasar entre el momento de la muerte y el momento de la resurrección. ¿Sí? Ya que resucitemos con una resurrección especial o dispensacional, sea que pasen 3 días o 1000 años, ¿sí? Lo único cierto es que vamos a estar totalmente inconscientes del tiempo transcurrido. Y cuando nos levantamos exactamente con el conocimiento y estado espiritual que estábamos en el momento de la muerte. O sea, la muerte no nos añade nada en conocimiento. Y si lo bajas un poquito más, Paulita, fíjense aquí en el 9. El tiempo no existe para los que duermen el sueño de la muerte. Entonces, quería llamar su atención sobre esos punticos, porque es importante ir corrigiendo nuestras creencias y nuestras tradiciones en relación a la muerte. ¿Ok? Continúa entonces, Osvaldo, con el 3. Uy, llegó la canadiense. ¿Cómo le fue? Adrianita, felicitaciones. Hola, gracias. Me fue bien, me dieron la residencia. Ya te dije que te va a pasar lo mismo de Paulita. Te vas a volver mona o azul. Sí. Sí, ¿Listo, sí, lo estoy ven? feliz. Sí, ya está listo. 3. La reunión del Sanedrín. Aunque el testimonio de este hombre resucitado de los muertos mucho hizo para consolidar la fe de la masa de creyentes en el Evangelio del Reino, tuvo poca o ninguna influencia sobre la actitud de los líderes y dirigentes religiosos de Jerusalén, excepto que aceleró su decisión de destruir a Jesús y terminar su obra. A la 1 del día siguiente, viernes, el Sanedrín se reunió para deliberar de nuevo sobre el asunto. ¿Qué hemos de hacer con Jesús de Nazaret? Después de más de 2 horas de discusión y debate violento, cierto fariseo presentó una resolución que pedía la muerte inmediata de Jesús, proclamando que éste era una amenaza para toda Israel y comprometiendo formalmente al Sanedrín a la decisión de la muerte sin juicio y desafiando todo precedente. Una y otra vez este augusto cuerpo de líderes judíos decretó que Jesús debía ser aprehendido y sometido a juicio, acusado de blasfemia y de numerosas otras transgresiones a la ley sagrada judía.
Ya una vez habían llegado hasta declarar que debía morir, pero esta era la primera vez que el Sanedrín registraba el deseo de decretar su muerte aún antes del juicio. Pero esta resolución no fue votada, puesto que 14 miembros del Sanedrín renunciaron al tiempo cuando se propuso tal acción insólita. Aunque no se formalizaron estas renuncias por casi 2 semanas, este grupo de 14 abandonó el Sanedrín ese mismo día para no sentarse nunca más en el concilio. Cuando estas renuncias fueron posteriormente aceptadas, se expulsaron a otros 5 miembros porque sus asociados creían que estos alimentaban sentimientos cordiales hacia Jesús. Con la eliminación de estos 19 hombres, el Sanedrín estaba en posición de enjuiciar y condenar a Jesús con una solidaridad que llegaba casi a la unanimidad. La semana siguiente, Lázaro y sus hermanas fueron convocadas ante el Sanedrín. Cuando se hubo oído su testimonio, no quedó duda alguna de que Lázaro había resucitado de los muertos, aunque las transacciones del Sanedrín virtualmente admitieron la resurrección de Lázaro. El registro iba acompañado de una resolución que atribuía esto y otros portentos realizados por Jesús al poder del príncipe de los diablos, con el cual se declaró que Jesús estaba aliado. Fuera cual fuese la fuente de este poder portentoso, estos líderes judíos estaban persuadidos de que si no paraban a Jesús inmediatamente, muy pronto toda la gente común creería en él. Además, surgirían serias complicaciones con las autoridades romanas, puesto que muchos de los creyentes lo consideraban el Mesías, el libertador de Israel. Fue en esta misma reunión del Sanedrín en la que Caifás, el sumo sacerdote, expresó por primera vez un viejo proverbio judío que luego repitió muchas veces: es mejor que un hombre muera a que perezca la comunidad. Aunque Jesús había recibido aviso de las acciones del Sanedrín, este fatídico viernes por la tarde no estaba en lo más mínimo perturbado y continuó descansando durante el sábado con amigos en Betfagé, una aldea cercana a Betania. Temprano el domingo por la mañana, Jesús y los apóstoles se reunieron, como habían planeado, en la casa de Lázaro, y despidiéndose de la familia de Betania, partieron de vuelta hacia el campamento de Pela. Gracias. Ok, gracias, Osvaldo. Puedes dejar de compartir y continúa Marcelino. Quiero pedirles una atención muy especial a esta parte. Incluso Mayrita estaba desde la semana pasada diciéndome que le explicáramos bien este tema de la oración, que es un tema muy importante y que tiene unas enseñanzas impresionantes, ¿ok? Entonces, Marcelino. Sección 4. La respuesta a la oración. Camino de Betania a Pella, los apóstoles hicieron muchas preguntas a Jesús, todas las cuales el maestro respondió libremente, excepto las que se referían a detalles de la resurrección de los muertos. Los problemas estaban más allá de la capacidad de comprensión de sus apóstoles. Por lo tanto, el maestro se negó a hablar de estos asuntos con ellos. Puesto que partieron de Betania en secreto, estaban solos. Jesús, por consiguiente, aprovechó la oportunidad para decir a los 10 muchas cosas que pensaba los prepararían para los difíciles días que se avecinaban. Las mentes de los apóstoles estaban perturbadas y pasaron mucho tiempo discutiendo sus experiencias recientes en relación con la oración y la respuesta a la oración. Recordaban la declaración de Jesús al mensajero de Betania en Filadelfia,
cuando dijo claramente, esta enfermedad no es en realidad para muerte. Sin embargo, a pesar de esta promesa, Lázaro realmente murió. Todo ese día, una y otra vez, volvieron a hablar de esta cuestión de la respuesta de la oración. La respuesta de Jesús a sus muchas preguntas puede ser resumida como sigue. 1. La oración es la expresión de la mente finita en su esfuerzo por acercarse al infinito. Por lo tanto... A ver, un momentico. Repíteme ese renglón. Mira la enseñanza que tiene esto. La oración es la expresión de la mente finita en su esfuerzo por acercarse al infinito. Ok. El acto de orar debe estar limitado por el conocimiento, la sabiduría y los atributos de lo finito. Del mismo modo, la respuesta debe condicionarse por la visión, los fines, los ideales y las prerrogativas del infinito. No puede nunca observarse una continuidad ininterrumpida de fenómenos materiales entre el acto de orar y la recepción de la plena respuesta espiritual. Ok, entonces vamos a tratar de aclarar esto un poquito. El acto de orar debe estar limitado por el conocimiento, la sabiduría y los atributos de lo finito, ¿sí? O sea, nosotros con nuestro conocimiento debemos tener claridad. Aquí empieza el tema de la diferencia entre la adoración y la oración, ¿sí? Fíjense que estamos tratando de acercarnos al infinito. Nosotros realmente, la oración es una comunicación con Dios, ¿sí? Por eso nos acercamos al infinito. Nosotros debemos llegar a establecer una relación tanto con la primera fuente y centro como con Miguel y el Espíritu Materno, totalmente personal, producto del conocimiento y la sabiduría en la forma de las cosas que vamos a pedir. Ahora, la respuesta también depende de los ideales y las prerrogativas del infinito, o sea, lo que esté viendo nuestro Padre, ¿sí? Y nos pone muchos ejemplos, ¿no? Un padre no necesariamente le da gusto a todos los caprichos de su hijo. Entonces, por eso dice, nunca puede observarse una continuidad ininterrumpida de fenómenos materiales entre el acto de orar y la recepción de la plena respuesta espiritual. Entonces, no es que no se nos escuche, no es que las deidades no sean conscientes de nuestras necesidades, sino que a veces no es el momento de la respuesta. Entonces, nosotros nos desesperamos porque aparentemente no vemos la respuesta a nuestras oraciones. ¿Ok? Continúa, por favor. Muy bien. 2. Cuando una oración aparentemente no reciba respuesta, esta frecuentemente representa una respuesta mejor, aunque por alguna razón valedera es largamente demorada. Cuando Jesús dijo que la enfermedad de Lázaro no era realmente para la muerte, ese ya había muerto hacía 11 horas. No se niega la respuesta a ninguna oración sincera, excepto cuando el punto de vista superior del mundo espiritual ha encontrado una respuesta mejor, una respuesta que satisface la solicitud del espíritu del hombre en contraste con la oración de la mera mente humana. 3. Las oraciones temporales, cuando son iniciadas por el espíritu y expresadas en la fe, son a menudo tan vastas y tanto abarcan que tan solo pueden ser contestadas en la eternidad. La solicitud finita está a veces tan llena del alcance de lo infinito que la respuesta ha de aguardar largamente hasta tanto se haya creado una capacidad adecuada de receptividad. La oración de fe puede llegar a ser tan completa que tan solo se podrá recibir su respuesta en el paraíso. 4. Las respuestas a la oración de la... Perdóname, vamos a repasar el 3.
¿sí? Ajá. Fíjate lo que dice, las oraciones temporales cuando son iniciadas por el Espíritu. ¿Qué significa orar en el Espíritu? O sea, realmente cuando nosotros estamos estableciendo una comunicación con Dios, debe ser eso, una comunicación. Y esa oración, por eso, fíjense ustedes, expresadas en la fe, ¿sí? Nosotros realmente, primero que todo, tenemos conciencia de a quién nos dirigimos, de la forma en que nos dirigimos y de que estamos siendo escuchados. O sea, y ahí comienza la fe, ¿sí? Que a nosotros nos dijeron, y acuérdense que las escrituras están llenas del famoso pedid y recibiréis, sí, pero realmente nosotros somos conscientes de a quién nos estamos dirigiendo y de cuál es el propósito de nuestra oración. Porque solo en la medida en que tengamos esa claridad, ese sentimiento de fe, ese sentimiento de comunicación, empezamos a cambiar esa relación y empezamos a entender algo, que a veces nosotros no vamos a entender la respuesta y la respuesta nos va a llegar de muchas formas diferentes, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Nosotros a veces tenemos un problema y estamos pidiendo por la solución del problema o porque nos ayuden a comprender o saber qué hacer, ¿sí? Y empezamos a sentir, independientemente de la respuesta, una certeza de que estamos en manos de nuestro Padre y de nuestra Madre y que lo que decidan ellos va a ser bueno, va a ser bien para nosotros. De hecho, por eso nosotros empezamos a desarrollar una seguridad impresionante en cuanto a nuestro futuro eterno, ¿sí? Yo por lo que decía, a mí no me preocupa si viene el terremoto, si me da el infarto, si nos tiran la bomba atómica, si pasa X cosas, porque yo sé que es parte de un plan y yo sé que vamos a continuar en nuestro proceso de crecimiento espiritual. Yo sé que por alguna razón, ¿sí? Y ahí sí viene un tema, que es el tema de la providencia, y que a veces confundíamos con el libre albedrío, ¿sí? Es que hay unas cosas que están enmarcadas que deben suceder dentro de este proceso, ¿sí? Que involucran la naturaleza, los cambios, todos los accidentes, todo lo que puede pasar. Y eso está establecido con anterioridad. Entonces nosotros debemos tener claridad que sea lo que sea que venga para nosotros, es la voluntad de nuestro Padre y que sea bienvenido, ¿sí? Claro, siempre vamos a patalear. Uno como hijo siempre le va a pedir al Padre, sí, auxilio, ayúdeme, ¿sí? Pero debemos empezar a desarrollar ese sentimiento, que no nos sentamos huérfanos en el sentido de que no, es que Dios no me está oyendo. No, realmente yo sí me estoy comunicando, sí estoy teniendo la fe al orar, sí estoy teniendo el sentimiento, o sea, mi oración sí es una oración de tipo espiritual. Entonces es algo que quiero dejarles entre comillas para que le pongan atención. Cuarto, continúa. Las respuestas a la oración de la mente mortal son frecuentemente de naturaleza tal que pueden ser recibidas y reconocidas solo después de que esa misma mente oradora haya alcanzado el estado inmortal. Muchas veces la oración de un ser material puede ser respondida tan solo cuando ese ser haya progresado al nivel del espíritu. 5. La ignorancia puede distorsionar y la superstición deformar tanto la oración de una persona que conoce a Dios que la respuesta a esa sea altamente indeseable. En estos casos, los seres espirituales que intervienen tienen que traducir de tal manera esa oración que la respuesta, cuando llega, no puede ser reconocida por el suplicante como respuesta a su oración. Fíjense, cuando nos pasa eso es porque nosotros no estamos conectados realmente, ¿sí? Y no entendemos que la respuesta, es decir, si bien es cierto que la oración es una comunicación con Dios y que es un diálogo, ¿sí? Donde nosotros preguntamos y se nos enseña que nos acostumbremos a escuchar, a tratar de escuchar si tenemos una respuesta inmediata, si se nos quiere decir algo, sí. Hay una serie de sentimientos que son parte de la respuesta, pero esa respuesta no necesariamente es completa y a veces cuando nos llega no la entendemos como respuesta a la oración. ¿Por qué? Porque no teníamos claridad sobre lo que estábamos haciendo, no hemos desarrollado el sentimiento en cuanto a las respuestas a la oración. Continúa, por favor. 6.
Todas las oraciones verdaderas son dirigidas a los seres espirituales y todas estas solicitudes deben ser respondidas en términos espirituales. Y todas estas respuestas deben consistir en realidades espirituales. Los seres espirituales no pueden otorgar respuestas materiales a las solicitudes espirituales, ni siquiera a la de los seres materiales. Los seres materiales pueden orar eficazmente solo cuando oran el Espíritu. 7. Ninguna oración puede esperar una respuesta a menos que haya nacido del Espíritu y haya sido alimentada por la fe. Vuestra fe sincera implica que habéis otorgado virtualmente por adelantado a los que oigan vuestra oración el pleno derecho de responder a vuestras solicitudes de acuerdo con esa sabiduría suprema y ese amor divino que vuestra fe ilustra como el motor constante de esos seres a quienes oráis. 8. El niño está siempre en su derecho cuando se atreve a solicitarle al Padre, y el Padre está siempre dentro de sus obligaciones paternas hacia el niño inmaduro, cuando su sabiduría superior dicta que la respuesta a la oración del niño se postergue, modifique, segregue, trascienda o ponga hasta otra etapa de la ascensión espiritual. Fíjense ustedes que este es un ejemplo muy claro de una relación muy bonita. Cuando un niño confía en su padre, ¿sí? le pide lo que considera que debe pedirle o que cree que debe pedirle, y no duda y siente la confianza de que el padre no le va a fallar, ¿sí? De la misma forma, el padre en todo su amor, pues le va a dar gusto, pero, ¿sí? Hasta que el niño esté pidiendo cosas caprichosamente. Entonces, en esa sabiduría del padre, simplemente o no le da gusto o posterga esa solicitud por la sabiduría que tiene ese padre que está viendo más adelante. Y eso es exactamente igual. Nuestro Padre Celestial va más allá de ese afán, llamémoslo así, que tenemos nosotros de resolver nuestras cosas, ¿sí? Entonces a veces no entendemos que esos periodos de espera para recibir las bendiciones obedecen casualmente a que se necesita que pase algo con nosotros, que desarrollemos fe, que desarrollemos confianza, que desarrollemos esa relación donde independientemente del resultado y de la respuesta, tengo una certeza absoluta de que mi Padre me está escuchando y que lo que sea que pase va a ser lo mejor para mí, de acuerdo al amor de ellos. Ese es el sentimiento que debemos tener nosotros y desarrollar cuando oramos. Continúa, por favor. 9. No titubeéis en orar las oraciones de los anhelos del Espíritu. No dudéis de que recibiréis vuestra respuesta a vuestra solicitud. Estas respuestas podrán estar en depósito, aguardando el momento en que vosotros alcancéis aquellos niveles espirituales futuros del auténtico logro cósmico, en este mundo o en nosotros, en los que os resultará posible reconocer las respuestas tan largamente esperadas y apropiaros de ellas finalmente, pues corresponden a vuestras solicitudes previas, pero hechas prematuramente. 10. Todas las solicitudes nacidas genuinamente del Espíritu tendrán, con certeza, respuesta. Pedid y recibiréis. Pero debéis recordar que sois criaturas progresivas del tiempo y del espacio. Por lo tanto, debéis considerar siempre el factor espacio-temporal en la experiencia de vuestra recepción personal de las respuestas plenas a vuestras muchas oraciones y solicitudes. Mil gracias, Marcelino. Puedes dejar de compartir y continúa Gildardo. Don Jaime, buenas noches. Una consulta. Claro que sí, Hugo. Bueno, he leído ya
este capítulo de la oración. Y lamentablemente es que el ser humano siempre pide favores materiales, o se acuerdan de Dios cuando truena. En el momento del jolgorio, de la alegría, cuando las cosas parecen estar bien, pocas personas son las que se le acuerdan o agradecen al Padre. Siempre nos acordamos en las desgracias, y siempre para pedir favores materiales, o para nosotros, o para algún familiar, o para alguna otra persona. Pero es que hay una parte que leí en la cual Jesús decía que Él no estaba para solucionar los problemas, pero sí estaba con nosotros en el momento para darnos fuerzas y apoyándonos. Incluso los ajustadores del pensamiento, que dicen que tampoco están para solucionar y sin embargo nos ponen pruebas. Entonces, ese es el punto. Yo creo que las personas solamente, o el común de las personas, a mí me ha pasado anteriormente, cuando tenía algún problema y trataba de pedir un favor, y cuando veía que no se solucionaba, lo primero que hacía era levantar el puño y decir, bueno, Dios me odia. Claro, lo primero que uno piensa. Entonces ya cuando uno va adquiriendo ya el conocimiento, y cuando llegué a orante, bueno, me di cuenta que las cosas eran totalmente diferentes. Ahora lo que yo hago cuando oro es, no pido que me solucionen los problemas, pero sí que me dé fuerza o la capacidad de poder solucionarla de alguna manera. Sí, correcto. Correcto. Y es que realmente, a ver, la oración es una actitud de 24 horas, ¿sí? Desde que nosotros nos despertamos debemos tener un sentimiento de gratitud y de comunicación con nuestro Padre. Entonces ahí empieza la oración, ¿no? Todo el día estar dando gracias por cada detalle, cada cosa que nosotros estamos recibiendo, sobre todo ser consciente que todas son bendiciones que recibimos. ¿Sí? Entonces, en la medida que desarrollamos ese espíritu de gratitud, la comunicación mejora, nuestras oraciones mejoran. Y también la guía, como tú dices, para que nosotros resolvamos hasta donde estén en nuestras manos, ¿sí? Las cosas, que tengamos la capacidad de buscar soluciones. Ahora, eso no quiere decir que esté mal que pidamos ayuda. Hay veces que necesitamos pedir auxilio, ¿sí? Que necesitamos que nos peguen el empujoncito, y es valedero. Lo importante es poder diferenciar en qué momento y a quién. Por eso, aclarar siempre el tema de la adoración y la oración. ¿Ok? Pero eso es algo que se va desarrollando poco a poco, eso no es de la noche a la mañana. Créeme que este tema de la oración, lograr ese nivel de comunicación, es un proceso. Es un proceso que requiere estudio, que requiere práctica, que requiere ir entendiendo de qué se trata esto. ¿Ok? Gracias, Hugo. Continúa entonces, Hilado. Buenas noches. Quinto punto. ¿Qué pasó con Lázaro? Lázaro permaneció en la casa de Betania, siendo el centro de gran interés de muchos creyentes sinceros y de numerosos curiosos, hasta la semana de la crucifixión de Jesús, cuando él recibió mensaje de que el Sanedrín había decretado su muerte. Los líderes de los judíos estaban decididos a detener la difusión ulterior de las enseñanzas de Jesús y juzgaron atinadamente que sería inútil matar a Jesús si permitían que Lázaro, quien representaba la cumbre misma de las obras portentosas de Jesús, viviera y atestiguara el hecho de que Jesús lo había resucitado de los muertos. Ya había Lázaro sufrido a causa de ellos amargas persecuciones. Así pues, Lázaro se despidió apresuradamente de sus hermanas en Betania, huyendo a través de Jericó al otro lado del Jordán, sin permitirse el descanso hasta llegar a Filadelfia. Lázaro conocía bien a Abner y aquí se sentía seguro de las intrigas asesinas del malvado Sanedrín. Poco después de este acontecimiento, Marta y María dispusieron de sus tierras en Betania y se reunieron con su hermano en Perea. Mientras tanto, Lázaro había sido nombrado tesorero de la iglesia en Filadelfia. Fue un decidido defensor de Abner en su controversia con Pablo y con la iglesia de Jerusalén, y finalmente murió a los 67 años de la misma enfermedad que le había llevado a la tumba cuando era más joven en Betania. Mil gracias, Gildardo. Puedes dejar de compartir. Ok, vamos a ver el documento 169. Entonces vamos así: 0 y 1, Ketty; 2, Pepe; 3, Adriana, la canadiense; y 4, Flor.
micrófono. Ya, pero acuérdense que se oye mejor con el micrófono conectado. Ya, muy bien. Ya salió, pero está Ya. muy chiquito, ¿no? De repente, está bien. ¿Lo puedes agrandar un poquito? No está en formato. A ver. Bueno, ahora sí. Sí. La última enseñanza en Pella, documento 169. Al finalizar la tarde del lunes 6 de marzo, Jesús y los 10 apóstoles llegaron al campamento de Pella. Era esta la última semana de la estadía de Jesús aquí, y estuvo muy activo enseñando a la multitud e instruyendo a los apóstoles. Bueno, predicaba todas las tardes a las multitudes y todas las noches respondía a las preguntas de los apóstoles y de algunos de los discípulos más avanzados que residían en el campamento. La noticia de la resurrección de Lázaro había llegado al campamento 2 días antes de la llegada del maestro, y toda la agrupación estaba vivamente interesada. Desde el episodio en que se sació a 5.000 personas, no había ocurrido nada que tanto estimulara la imaginación del pueblo. Así fue en la cumbre misma de la segunda fase del ministerio público del reino, cuando Jesús se dispuso a enseñar durante esta única y corta semana en Pella, para luego comenzar la gira del sur de Perea, que conduciría directamente a las experiencias finales y trágicas de la última semana en Jerusalén. Los fariseos y los altos sacerdotes habían comenzado a formular sus acusaciones y cristalizar sus denuncias. Objetaban las enseñanzas del maestro por los siguientes motivos. 1. Es amigo de publicanos y pecadores. Recibe a los impíos y aún comparte con ellos la comida. 2. Blasfema. Habla sobre Dios como si fuera su padre y piensa que es igual a Dios. 3. Está en contravención de la ley. Cura enfermedades el día sábado y de muchas otras maneras se burla de la ley sagrada de Israel. 4. Está aliado con los diablos. Hace obras portentosas y milagros aparentes por el poder de Beelzebú, el príncipe de los diablos. 1. La parábola del hijo perdido. El jueves por la tarde Jesús habló a la multitud sobre la gracia de la salvación. En el curso de este sermón volvió a relatar la historia. En el curso de este sermón volvió a relatar la historia de las ovejas perdidas y de la moneda perdida, y luego agregó su parábola favorita, el hijo pródigo. Dijo Jesús: los profetas, desde Samuel hasta Juan, os han advertido que busquéis a Dios y que busquéis la verdad. Siempre os dijeron: buscad al Señor mientras se le pueda hallar. Y toda esta enseñanza debe tomarse como verdad. Pero yo he venido para mostraros que mientras vosotros buscáis a Dios, Dios del mismo modo os busca a vosotros. Muchas veces os he relatado la historia del buen pastor que dejó a las 99 ovejas en el redil para salir a buscar a la que se había extraviado, y cómo, cuando encontró la oveja descarriada, se la echó al hombro y la llevó tiernamente de vuelta al redil. Y cuando la oveja perdida volvió al redil, recordaréis que el buen pastor llamó a los amigos y los invitó a que se regocijaran con él, porque había encontrado la oveja que se había extraviado. Nuevamente os digo que hay más regocijo en el cielo cuando se arrepiente un pecador
que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El hecho de que las almas están extraviadas solo acrecienta el interés del Padre Celestial. Yo he venido a este mundo para hacer los deseos de mi Padre. Y en verdad se ha dicho del Hijo del Hombre que Él es amigo de publicanos y pecadores. Se os ha enseñado que la aceptación divina viene después de vuestro arrepentimiento y como resultado de vuestras obras de sacrificio y penitencia. Pero yo os aseguro que el Padre os acepta aún antes de que os hayáis arrepentido y envía al Hijo y a sus asociados para encontraros y traeros como regocijo de vuelta al redil, el reino de la filiación y del progreso espiritual. Todos vosotros sois como ovejas que se han descarriado, y yo he venido para buscaros y salvar a los que estén perdidos. También debéis recordar la historia de la mujer que después de utilizar 10 piezas de plata para hacer un collar de adorno, perdió una pieza y después de encender la lámpara, barrió diligentemente la casa y siguió buscando hasta encontrar la pieza de plata perdida. En cuanto encontró la moneda que había perdido, llamó a sus amigos y vecinos diciendo: regocijaos conmigo porque encontré la pieza que se había perdido. Nuevamente os digo, siempre hay felicidad en presencia de los ángeles del cielo cuando se arrepiente un pecador y vuelve al redil del Padre. Os relato esta historia para que comprendáis que el Padre y su Hijo salen en busca de aquellos que están perdidos. Y en esta búsqueda empleamos todas las influencias capaces de ofrecer ayuda en nuestros esfuerzos diligentes por encontrar a los que se han extraviado, los que necesitan ser salvados. Así pues, mientras el Hijo del Hombre sale al desierto para buscar a la oveja descarriada, también busca la moneda que se ha perdido en la casa. La oveja se aleja sin intención. La moneda está cubierta con el polvo del tiempo y oscurecida por la acumulación de las cosas humanas. Ahora, me gustaría contaros la historia del hijo desconsiderado de un agricultor de buena posición que deliberadamente dejó la casa de su padre y se fue a tierra extraña donde sufrió muchas tribulaciones. Recordáis que la oveja se descarrió sin intención, pero este joven abandonó su casa con premeditación. Eso fue lo que ocurrió. Cierto hombre tenía 2 hijos. Uno, el más joven, era despreocupado y libre de cuidados, buscando siempre pasarla bien y evitando las responsabilidades, mientras que su hermano mayor era serio, sobrio, trabajador y dispuesto a cargar con las responsabilidades. Ahora bien, estos 2 hermanos no se llevaban bien, estaban constantemente discutiendo y riñendo. El más joven era alegre y vivaz, pero indolente, y no se podía confiar en él. El mayor era serio y activo, pero también egocéntrico, arrogante y presumido. El más joven disfrutaba de jugar, pero evitaba el trabajo. El mayor estaba siempre dispuesto a trabajar, pero pocas veces jugaba. Esta asociación se tornó tan desagradable que el hijo menor fue a donde su padre le dijo: padre, dame la tercera parte de tus bienes que yo heredaría y permíteme que me vaya al mundo a buscar mi suerte. Cuando el padre escuchó esta solicitud, sabiendo cuán desdichado el joven estaba en el hogar y con su hermano mayor, repartió sus bienes dándole al joven su parte. A las pocas semanas el joven reunió todos sus fondos y salió de viaje a un país lejano y como no encontró nada que fuera provechoso y al mismo tiempo agradable, en poco tiempo derrochó su herencia viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una prolongada escasez en aquel país
y todo comenzó a faltarle. Así pues, cuando sufrió hambre y su desesperación fue grande, encontró empleo con uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. El joven gustosamente se hubiera llenado con las cáscaras que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Cierto día, cuando tenía mucha hambre y volvió en sí, se dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y más que suficiente, mientras que yo perezco de hambre, apacentando cerdos aquí, en un país extraño? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y cuando el joven llegó a esta decisión, se levantó y partió para la casa de su padre. El padre mucho había penado por este hijo. Extrañaba a este alegre, aunque descuidado muchacho. Este padre amaba a su hijo y constantemente esperaba su retorno. De manera que el día en que el hijo se fue acercando a la casa, aún desde muy lejos, el padre lo vio y, sintiendo una compasión amante, corrió a su encuentro y lo saludó con afecto, abrazándolo y besándolo. Después de encontrarse así, el hijo levantó la vista al rostro bañado de lágrimas de su padre y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante tus ojos. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el muchacho no tuvo oportunidad de completar su confesión, porque el padre, regocijado, dijo a los siervos que en ese momento ya llegaban a la carrera: traedle el mejor vestido, el que yo guardé, y vestidle, y poner en su mano el anillo de hijo, y buscar sandalias para sus pies. Luego, después de haber conducido el padre feliz a su hijo cansado y con los pies doloridos hasta la casa, llamó a sus siervos: traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo que estaba muerto ahora vive nuevamente. Estaba perdido y ahora lo he encontrado. Y todos rodearon al padre para regocijarse con él en el retorno del hijo. En ese momento, mientras estaba celebrando, llegó su hijo mayor de su jornada de trabajo en el campo, y al acercarse a la casa, oyó una música y las danzas. Cuando llegó a la puerta de atrás, llamó a uno de los criados y le preguntó cuál era el significado de ese festín. Entonces dijo el criado: tu hermano perdido hace mucho tiempo ha vuelto a casa, y tu padre ha hecho matar el becerro para regocijarse en el retorno de su hijo. Entra para que tú también puedas saludar a tu hermano y recibirlo nuevamente en la casa de tu padre. Pero cuando el hermano mayor oyó esto, estuvo tan dolorido y enojado que no quiso entrar. Cuando el padre supo de su resentimiento por la recepción al hermano menor, salió para hablar con él, pero el hijo mayor no quiso dejarse convencer por la persuasión de su padre. Respondió a su padre diciendo: he aquí que te he servido tantos años, no habiéndote desobedecido jamás, y sin embargo nunca me has dado ni siquiera una cabritilla para celebrar yo un festín con mis amigos. Me he quedado aquí para cuidarte todos estos años y nunca te regocijaste por mi servicio fiel. Pero cuando volvió este hijo tuyo, después de haber derrochado su fortuna con rameras, corres a hacerle matar un becerro y regocijarte con él. Como este padre amaba verdaderamente a sus dos hijos, trató de razonar con el hijo mayor. Pero hijo mío, has estado conmigo todo este tiempo y todas mis cosas son tuyas. Hubieras podido tener una cabritilla en cualquier momento para gozarte en júbilo con tus amigos si los hubieras tenido. Mas es apropiado que compartas conmigo la fiesta y el regocijo por el retorno de tu hermano.
Piensa en ello, hijo mío. Tu hermano se había perdido y ya ha sido encontrado. Ha vuelto vivo a nosotros. Fue esta una de las parábolas más emotivas y eficaces de todas las que Jesús presentó para inculcar en sus oyentes el deseo del Padre de recibir a todos los que buscan entrada en el reino de los cielos o del cielo. A Jesús le gustaba relatar estas tres historias al mismo tiempo. Presentaba la historia de la oveja descarriada para mostrar que cuando los hombres se alejan involuntariamente del camino de la vida, el Padre está consciente de estos seres extraviados y sale con sus hijos, los verdaderos pastores del rebaño, a buscar la oveja descarriada. Luego, relataba la historia de la moneda perdida en la casa para ilustrar cuán profunda es la búsqueda divina en todos los que están confusos, inciertos o de otra manera cegados espiritualmente por las preocupaciones materiales y las acumulaciones de vivir. Luego se lanzaba a contar el relato de la parábola del hijo perdido, la recepción del hijo pródigo que retorna, para mostrar cuán completa es la restauración del hijo perdido en la casa y en el corazón de su padre. Muchas veces durante sus años de enseñanza, Jesús relató y volvió a relatar esta historia del hijo pródigo. Esta parábola y la historia del buen samaritano eran sus formas preferidas de enseñar el amor del Padre y la sociabilidad de los hombres. Gracias. Yo creo que vale la pena, gracias, Ketty. Yo pienso que vale la pena que realmente repasemos estas parábolas, porque si Jesús las usaba varias veces y las tres juntas, pues tratemos de entender el propósito que tenía y tratemos de discernir el mensaje tan importante que tiene, ¿ok? Continúa, Pepe. 12. La parábola del mayordomo sagaz. Cierto anochecer, Simón el Celote, comentando sobre una de las declaraciones de Jesús, dijo: Maestro, ¿qué significaste hoy cuando dijiste que muchos de los hijos del mundo son más sabios en su generación que los hijos del reino, puesto que tienen la habilidad de hacer amistad con el mamón de la perversidad? Jesús respondió: Algunos entre vosotros, antes de entrar al reino, erais muy astutos al tratar con vuestros asociados de negocios. Si erais injustos y a menudo faltos de rectitud, al mismo tiempo erais prudentes y teníais visión en cuanto realizabais vuestros negocios con el ojo puesto únicamente en vuestra ganancia presente y vuestra seguridad futura. ¿Acaso no deberíais de la misma manera ordenar vuestra vida en el reino para proporcionar vuestra felicidad presente, asegurándoos al mismo tiempo el disfrute futuro de los tesoros acumulados en el cielo? Si erais tan diligentes en acumular ganancias cuando trabajabais para vosotros mismos, ¿por qué mostrar menos diligencia en ganar almas para el reino ahora que sois siervos de la hermandad del hombre y mayordomos de Dios? ¿Podéis todos vosotros aprender una lección si escucháis la historia de cierto rico que tenía un mayordomo astuto pero injusto? Este mayordomo no solo agobiaba a los clientes de su amo para su propia ganancia egoísta, sino que también había malgastado y derrochado directamente los fondos de su amo. Cuando esto finalmente llegó a oídos de su amo, este llamó al mayordomo ante su presencia y le preguntó el significado de estos rumores, y requirió que le rindiera cuenta inmediatamente de su trabajo y se preparara para transferir su mayordomía a otro mayordomo. Ahora bien, este mayordomo infiel dijo para sí: ¿qué haré? Porque estoy a punto de perder mi mayordomía. Para acabar me falta fuerza, para mendicar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para asegurarme de que cuando me quiten mi mayordomía, me reciban en sus casas todos los que hacen negocios con mi amo. Luego, llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 medidas de aceite. Entonces dijo el mayordomo: toma la tabla de cera de tu cuenta, siéntate pronto y cámbiala a 50. Después dijo a otro deudor: ¿cuánto debes tú? Y este replicó: 100 medidas de trigo.
Entonces dijo el mayordomo, toma tu cuenta y escribe 80. Esto hizo pues con numerosos otros deudores. Así, este mayordomo deshonesto trataba de hacer amigos para su beneficio para cuando le quitaran la mayordomía. Aún su señor y amo, cuando posteriormente descubrió esto, se vio obligado a admitir que su mayordomo infiel había demostrado por lo menos sagacidad en la forma en que disponía las cosas para sus días futuros de necesidad y adversidad. De esta manera, pues, los hijos de este mundo muestran a veces más sabiduría en su preparación para el futuro que los hijos de la luz. A vosotros que profesáis adquirir tesoros en el cielo, yo os digo, aprended de los que hacen amistad con el mamón, las riquezas de la perversidad, y del mismo modo conducid vuestra vida para entablar amistad eterna con la fuerza de la rectitud, para que cuando todas las cosas terrenales fallen, podáis ser recibidos jubilosamente en las moradas eternas. Yo afirmo que el que es fiel en lo pequeño también será fiel en lo mucho, mientras que el que es injusto en lo pequeño también lo será en lo mucho. Si no habéis demostrado visión e integridad en los negocios de este mundo, ¿cómo podéis esperar ser fieles y prudentes cuando se os confíe la mayordomía de las verdaderas riquezas del reino celestial? Si no sois buenos mayordomos y banqueros fieles, si no habéis sido fieles en lo que es de otro, ¿quién puede ser tan necio como para daros un gran tesoro para que lo tengáis en vuestro propio nombre? Nuevamente os declaro que ningún hombre puede servir a dos señores. O bien odiará a uno y amará a otro, o bien respetará a uno mientras desprecia al otro. No podéis servir a Dios y al mamón. Cuando los fariseos que estaban presentes escucharon esto, comenzaron a burlarse y reírse, puesto que amaban adquirir riquezas. Estos oyentes hostiles trataron de atrapar a Jesús en disputas poco provechosas, pero él se negó a debatir con sus enemigos. Cuando los fariseos empezaron a reñir entre ellos, sus voces altas atrajeron gran número de los que acompañaban a los alrededores. Y cuando estos, a su vez, comenzaron a discutir entre ellos, Jesús se retiró, yendo a su tienda para pasar la noche. Gracias. Gracias, Pepe. Puedes dejar de compartir y continúa, Adriana. Listo. Ok. El rico y el pordiosero. Cuando la reunión se volvió demasiado ruidosa, Simón Pedro, poniéndose de pie, se hizo cargo diciendo: hombres y hermanos, no es apropiado disputar de esa manera entre vosotros. El maestro ha hablado y haríais bien en reflexionar sobre sus palabras. No es nueva esta doctrina que él proclama a vosotros. ¿Acaso no habéis escuchado también la alegoría de los nazareos sobre el rico y el pordiosero? Algunos entre nosotros hemos escuchado a Juan el Bautista pregonar esta parábola de advertencia a los que aman la riqueza y codician los bienes deshonestos. Aunque esta vieja parábola no es según el evangelio que nosotros predicamos, haríais todos bien en aprender sus lecciones hasta el momento en que podáis comprender la nueva luz del reino del cielo. La historia tal como Juan la relató es así. Había cierto hombre rico llamado Dives que vestía de púrpura y de lino fino. Vivía en esplendidez y alegría todos los días. Había también cierto mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta del rico, cubierto de llagas y deseando que le dieran para comer las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Ocurrió que el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Eventualmente el rico también murió y fue enterrado con gran pompa y esplendor real. Cuando el rico partió de este mundo, despertó en Hades y encontrándose atormentado, levantó la vista y vio a Abraham allá lejos y a Lázaro en su seno.
Entonces Dives gritó: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envíame a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado con mi castigo. Abraham replicó: Hijo mío, deberías recordar que recibiste tus bienes en tu vida, mientras que Lázaro de igual manera recibió los males. Pero ahora todo esto está cambiado, pues Lázaro ha sido consolado mientras que tú estás atormentado. Además, un gran espacio está puesto entre nosotros, de manera que no podemos ir a donde tú, ni puedes tú venir a donde nosotros. Entonces le dijo Dives a Abraham: Te suplico que envíes a Lázaro de vuelta a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que testifique sobre lo que ocurre, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Hijo mío, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos. Entonces respondió Dives: No, padre Abraham, pero si algo fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y entonces dijo Abraham: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si se levantare alguno de entre los muertos. Después de que Pedro recitó esta antigua parábola de la hermandad nazarea, y como la multitud se había aquietado, Andrés se levantó y los despidió por la noche. Aunque ambos apóstoles y sus discípulos frecuentemente hacían preguntas a Jesús sobre la parábola de Dives y Lázaro, nunca consintió en hacer comentario alguno. Ok, mil gracias, Adriana, puedes dejar de compartir. Miren ustedes que es interesante esta parábola, y fíjense cómo aclara que era de la hermandad nazarea, ¿sí? Porque ahí estamos hablando del purgatorio, del infierno, del castigo, de una cantidad de cosas que enseñaba y que enseñan. Mire, yo me quedo aterrado. Yo tengo algunas operaciones comerciales con judíos, y cuando se tocan los temas espirituales siempre salen con unas cosas, se me van al Antiguo Testamento, y a veces me siento incómodo cuando les oigo sus rollos, porque miércoles, están en la edad de piedra, ¿sí? O sea, siguen, ellos no han avanzado, ellos siguen esperando al Mesías y siguen con sus cosas y con sus letras y con todo el tema de interpretaciones, de cábala, de cosas que... Pero bueno, finalmente cada uno... Entonces, vale la pena que tengamos presente que si se toma esta enseñanza, por eso Jesús no comentaba, porque sí, en todas las cosas se puede sacar, extraer cosas buenas y enseñanzas, aún consciente de que era una historia, digamos, sin cola ni cabeza. La vamos a seguir oyendo y vamos a seguir oyendo en todas partes el tema del infierno, del purgatorio, de que allá nos encontramos, de que podemos hablar, y ustedes saben que todo eso es paja, ¿sí? Todo eso no tiene razón de ser. Pero bueno, sigamos aprendiendo. Mi querida Flor. Claro. Ay, voy. Me dicen cuando la vean. ¿Ya se ve? Ya está saliendo. Ya. Ok, bien. Número 4, el Padre y su reino. Jesús siempre tuvo dificultad en explicar a los apóstoles que, aunque ellos proclamaban el establecimiento del reino de Dios, el Padre en el cielo no era un rey. En la época en que Jesús vivió en la tierra y enseñó en la carne, la gente de Urantia sabía más que nada de reyes y emperadores en el gobierno de las naciones, y los judíos habían contemplado desde hace mucho tiempo el advenimiento del reino de Dios. Pero por estas y otras razones, el maestro consideró más conveniente designar la hermandad espiritual del hombre con el nombre de en el reino del cielo, y la cabeza espiritual de esta hermandad como el Padre en el cielo. Jesús no se refirió jamás a su Padre como el Rey. En sus conversaciones íntimas con los apóstoles, siempre se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre y como el hermano mayor de ellos. Describía a todos sus seguidores como servidores de la humanidad y mensajeros del Evangelio del Reino. Jesús nunca dio a sus apóstoles una lección sistemática sobre la personalidad y los atributos del Padre en el cielo. Nunca pidió a los hombres que creyeran en su Padre. Dio por hecho que así lo hacían. Jesús nunca se empequeñeció profiriendo pruebas de la realidad del Padre.
Sus enseñanzas sobre el Padre se centraban todas en la declaración de que Él y el Padre son uno, que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, que el Padre, como el Hijo, conoce todas las cosas, que solo el Hijo realmente conoce al Padre, y aquel a quien el Hijo se lo revela, que el que conoce al Hijo también conoce al Padre, que el Padre lo envió al mundo para revelar sus naturalezas combinadas y para mostrar su trabajo conjunto. Nunca hizo otras declaraciones sobre su Padre, excepto la mujer de Samaria junto al pozo de Jacob, cuando declaró: Dios es espíritu. Aprendéis de Dios a través de Jesús, observando la divinidad de su vida, no dependiendo de sus enseñanzas. De la vida del Maestro, cada uno de vosotros puede asimilar ese concepto de Dios que representa la medida de vuestra capacidad para percibir las realidades espiritual y divina, las verdades real y eterna. El finito jamás puede esperar comprender al infinito, excepto en cuanto estuvo el infinito enfocado en la personalidad espacio-temporal de la experiencia finita de la vida humana de Jesús de Nazaret. Jesús bien sabía que Dios tan solo puede ser conocido por las realidades de la experiencia, no se lo puede comprender nunca por la mera enseñanza de la mente. Jesús enseñó a sus apóstoles que, aunque jamás podrían comprender llenamente a Dios, con certeza podrían conocerle, aun como habían conocido al Hijo del Hombre. Podéis conocer a Dios no tanto entendiendo lo que dijo Jesús, sino más bien conociendo lo que fue Jesús. Jesús fue una revelación de Dios. Excepto cuando citaba las escrituras hebreas, Jesús se refirió a la deidad solo por dos nombres, Dios y Padre. Cuando el Maestro hacía referencia a su Padre como Dios, generalmente empleaba la palabra hebrea que significa el Dios plural, la Trinidad, no la palabra Yahvé, que representaba el concepto progresivo del Dios tribal de los judíos. Perdóname, Flor, un segundito. Yo quiero aquí llamar su atención sobre el tema del conocimiento experiencial, ¿sí? Cómo nosotros no podemos comprender al Padre sino por experiencia. Por eso es tan importante establecer esa relación, porque en la medida que nosotros estudiamos, yo hablaba en la clase de esta semana con Pepe Ketty, de cómo el libro cambia la vida de nosotros, pero cambia es que transforma, es impresionante, porque en la medida en que nosotros comprendemos realmente quién es el Padre, y esa palabra mágica que usa Jesús, el Padre es el Padre, nuestro papá, el papá de nuestras personalidades, el papá nuestro, ¿sí? Ustedes se sientan a desmenuzar el tema de la identidad y empezamos a ver quién es y empezamos a sentir y a comprender eso, empezamos a entender la misión de Jesús y cómo él sí efectivamente vino a revelarnos al Padre, a cambiar completamente todos los paradigmas que teníamos del Señor furioso y barrigón que se iba a vengar de nosotros y nos iba a echar para el infierno y al purgatorio y todos los males que nos iba a hacer y cómo nos iba anotando para cobrarnos todas las barbaridades que hacíamos nosotros y empezamos a encontrar un Dios de amor. Esa experiencia, ese sentimiento es lo que enseñó Jesús y que es su religión, la religión de la experiencia personal que logramos poco a poco en la medida que lo conocemos a Él. Por eso esta parte es tan apasionante y esta parte tiene esas enseñanzas tan ricas porque Jesús nos va revelando, no solo vamos conociendo a Él como hombre y como Dios, sino vamos conociendo al Padre, como ese Señor amoroso, ese Padre realmente espectacular. Entonces, los invito a que le pongamos todo el amor del mundo a estos documentos, porque son corticos y sustanciosos. Continúa, Flor. Sí. Jesús nunca llamó rey al Padre, y mucho lamentaba que la esperanza de un reino restaurado que alimentaban los judíos y la proclamación hecha por Juan sobre un reino venidero lo forzaron a llamar su propuesta hermandad espiritual, el reino del cielo. Con una excepción, la declaración de que Dios es espíritu. Jesús nunca se refirió a la deidad de una forma que no fuera en términos descriptivos de su relación personal con la primera fuente y centro del paraíso. Jesús empleó la palabra Dios para designar la idea de la deidad y la palabra Padre para designar la experiencia de conocer a Dios. Cuando la palabra Padre se emplea para denotar a Dios, debe comprenderse en su más amplio significado posible.
La palabra Dios no puede ser definida y por consiguiente representa el concepto infinito del Padre, mientras que el término Padre, como puede ser parcialmente definido, puede ser empleado para representar el concepto humano del Padre Divino como está asociado con el hombre durante el curso de la existencia mortal. Para los judíos, Elohim era el Dios de los dioses, mientras que Yahvé era el Dios de Israel. Jesús aceptaba el concepto de Elohim y llamaba Dios a este grupo supremo de seres. En lugar del concepto de Yahvé, la deidad racial, indujo la idea de la paternidad de Dios y de la hermandad mundial del hombre. Elevó el concepto de Yahvé, de padre deificado de la raza, a la idea de padre de todos los hijos de los hombres, un padre divino de cada creyente. Además, enseñó que este Dios de los universos y este Padre de todos los hombres eran la misma deidad del paraíso. Jesús nunca afirmó que Él fuera la manifestación de Elohim, Dios, en la carne. Nunca declaró que era una revelación de Elohim, Dios. Nunca enseñó que el que le viera a Él vería a Elohim, Dios. Pero se proclamó a sí mismo como la revelación del Padre en la carne y dijo que todos los que lo vieran a Él verían al Padre. Como Hijo Divino afirmó que representaba solo al Padre. Él era realmente el Hijo aún del Dios Elohim, pero en la semejanza de la carne mortal y para los hijos mortales de Dios, eligió limitar su revelación de vida a la ilustración del carácter de su Padre, hasta donde tal revelación pudiera ser comprensible para el hombre mortal. En cuanto al carácter de las otras personas de la Trinidad del Paraíso, nos conformaremos con la enseñanza de que ellos son del todo como el Padre, que ha sido revelado en el retrato personal de la vida de su Hijo encarnado, Jesús de Nazaret. Aunque Jesús reveló la verdadera naturaleza del Padre Celestial en su vida terrenal, poco enseñó sobre él. En efecto, enseñó solo dos cosas: que Dios en sí mismo es espíritu y que en todos los asuntos de las relaciones con sus criaturas, Él es un Padre. Esta noche Jesús hizo la declaración final de su relación con Dios cuando afirmó: he venido del Padre y he venido al mundo. Nuevamente dejaré el mundo para ir al Padre. Pero recordad siempre, Jesús nunca dijo: el que me haya oído a mí ha oído a Dios. Pero Él sí dijo: el que me haya visto ha visto al Padre. Escuchar las enseñanzas de Jesús no equivale a conocer a Dios. Puedo ver a Jesús, pero ver a Jesús es una experiencia que en sí misma es una revelación del Padre al alma. El Dios de los universos gobierna una vasta creación, pero es el Padre en el cielo el que envía su Espíritu para que habite en vuestra mente. Jesús es el ente espiritual en semejanza humana que hace visible a la criatura material a aquel que es invisible. Él es vuestro hermano mayor que, en la carne, hace que vosotros conozcáis a un ser de atributos infinitos a quien ni siquiera las huestes celestiales pueden suponer comprender plenamente. Pero todo esto debe consistir en la experiencia personal de cada creyente. Dios, que es espíritu, puede ser conocido solo como experiencia espiritual. Dios puede ser revelado a los hijos finitos de los mundos materiales por el Hijo Divino de los reinos espirituales, solo como un Padre. Podéis conocer al Eterno como un Padre. Podéis adorarlo como el Dios de los universos, el Creador infinito de todas las existencias. Mil gracias, Flor. Puedes dejar de compartir. Está muy lindo, yo quería seguir. No, si ustedes dicen, podemos apretar el paso cuando sean las clases corticas como hoy, meterle otro documento. Eso es cosa de ustedes. Lo que pasa es que como yo sé que todos llegan cansados, entonces yo soy muy respetuoso del tiempo y cuando son corticos, así como cuando nos tocan sesiones largas, también es pesado y nos hacemos el esfuerzo. Cuando son corticas también es premio para descansar, como hoy. De verdad que ha sido un placer y les pido de nuevo que le pongan muchas bolas a estos últimos documentos. Ya Flor estaba esta semana diciendo que ahora sí se acabó esto. Sí. Sí, ya vi. ¿Sabes cuándo? Mira, ahí lo anoté. Te digo ahorita, acabamos en junio y te voy a decir exactamente qué día. El 14 de junio
O sea, ya, mañana. Antes O del sea, falta muy poquito. mundial. Entonces, por eso es muy importante que ustedes empiecen a reflexionar sobre qué viene después, qué vamos a hacer después, aunque ya hay unos planes, pero igualito. Aquí el tema es yo, ¿qué voy a hacer? Yo, mi relación con Dios. ¿Qué voy a hacer con ese conocimiento y cuáles son mis planes para de aquí en adelante? ¿Sí? Entonces, yo sí los invito a que pensemos en eso. Vamos a empezar a disfrutar realmente de cada documento, de cada clase, de cada enseñanza, porque es que, mire, uno no sabe cuál es mejor. Eso que dice Flor, uno quiere seguir y seguir y seguir, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo que va a pasar, ahora vamos a ver la muerte del Señor, su resurrección, vamos a ver las apariciones mundiales, vamos a empezar a aprender una cantidad de cosas lindísimas. Entonces, pongan mucha atención y preparen las clases que están corticas y espectaculares, ¿ok? Mil gracias a ustedes por su tiempo y si Dios quiere nos vemos la semana entrante. Ahora queda subida la charla como siempre. Gracias.